Me da mucho gusto verle. Para mí es un honor poder compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Créanme que su presencia me honra mucho. Es para mí un honor poder abrir las escrituras o leer las escrituras juntamente con ustedes y que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Y el día de hoy, además de darles a todos y cada uno la más cordial bienvenida, yo quisiera compartir con ustedes ya lo que sería la parte 4 de esta serie que hemos titulado Principios de Conducta Cristiana. Y bueno, yo quisiera nuevamente retomar esas dos preguntas que hemos estado haciendo como introducción en cada una de las enseñanzas anteriores. Porque realmente estas enseñanzas, aunque van dirigidas a todos y son de vital importancia para todos, van a ser de mucha ayuda a todas aquellas personas que han tomado la decisión de ya no encubrir más sus pecados, sino por el contrario, confesarlos a Dios, apartándose de ellos o abandonándolos por amor y gratitud a Dios y su prójimo, como Dios nos lo ha ordenado en Proverbios 28:13. Por eso la primera pregunta es, ¿ha tomado usted la decisión? ¿Hay alguien en este lugar que a lo largo de estas enseñanzas ha tomado ya la decisión de no encubrir más su pecado, sino por el contrario confesarlos a Dios con esa confesión bíblica que hemos estudiado? Y además de ello, además de una confesión, apartarse, abandonarlos por amor y gratitud a Dios y a su prójimo. La otra pregunta es, ¿existe en usted que ha tomado esa decisión ahora el deseo de ya no hacer su voluntad, de ya no vivir para usted, sino hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios, pero desea saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a X o Y circunstancia o situación que se le presenta en su diario vivir? O quizás desea saber en determinada circunstancia cuál es la conducta adecuada para un cristiano, para una cristiana, para una persona que realmente ha nacido de nuevo. Quizás desea saber si un pensamiento que viene a su mente o un sentimiento que viene a su corazón o algo que usted quiere decir o hacer, ¿realmente esto va a agradar a Dios? ¿O realmente esto va a ofender y lastimar a Dios y a su prójimo? Hemos estado compartiendo con ustedes que Dios en su gran amor y misericordia no solamente nos salva, es decir, nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados por esa fe que nosotros podemos ejercer o esa confianza que podemos tener en la persona de Jesús y ese sacrificio que Él llevó a cabo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero también al resucitar con poder, sino que también Él nos ha dejado plasmada cuál es su voluntad a través de este libro que nosotros conocemos como la Biblia. De modo que podamos recurrir a ella en cada circunstancia o en cualquier momento para saber, bueno, qué pensar, qué decir o qué hacer conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que agrada a Dios. Hemos estado leyendo ese salmo precioso, el Salmo capítulo 119, 105, en donde Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algunas versiones, decíamos, lo traducen, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una lumbrera o una luz para mi camino. Es decir, Dios nos ha dejado las sagradas escrituras, la Biblia, su palabra, ¿verdad? La cual nos indica siempre, óigase bien, siempre que nosotros busquemos ahí,
en ella. Escudriñemos su palabra para saber por dónde ir. La Biblia, la palabra de Dios nos va a indicar por dónde debemos caminar, por dónde o dónde debemos poner nuestros pies, de modo que no nos extraviemos o de modo que no nos tropecemos. Hemos dicho que la Biblia responde directamente a la mayoría de nuestras preguntas. De modo que no hay necesidad, como muchos hacen, de venir a Dios en oración diciéndole, oh Dios, dirígeme, ¿qué tengo que hacer con respecto a tal cosa? Cuando Dios ya en su infinita misericordia nos ha dejado plasmada en su palabra, en la palabra de Dios, lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuál es su voluntad? Lo que a Él realmente le agrada que hagamos. Sin embargo, hemos dicho que tenemos que reconocer que hay muchísimas situaciones que surgen en nuestra vida diaria, en esta carrera de la vida cristiana, y que quizás no se tratan de manera directa en las Escrituras, porque como alguien escribió, si la Biblia tratase cada cuestión problemática, sería tan voluminosa, tan grande, que realmente no podríamos cargarla, no podríamos llevarla con nosotros. De modo que Dios ha hecho lo siguiente. Nos ha dado, decíamos, una serie o un conjunto de principios. Principios de conducta en nuestra vida cristiana. De modo que cuando surge una interrogante, de modo que cuando tenemos dudas acerca de si lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo o lo que queremos decir o hacer es correcto o no, es agradable ante los ojos de Dios o lo vamos a ofender y a lastimar a nuestro prójimo, nosotros podemos hacer uso de estos principios de conducta cristianos uno por uno, y Dios nos garantiza que vamos realmente, si nuestro corazón es sincero, si tenemos la intención de agradarle a Dios, realmente vamos a saber qué hacer. Hemos estado compartiendo con la ayuda de Dios y su palabra y unos escritos que encontré por ahí de William MacDonald. ¿Cuáles son los 15 principios? Quizás hayan más. 15 principios de conducta de vida cristiana. En nuestra primera enseñanza, para repasarlos rápidamente, vimos los primeros 5. Y yo creo que es necesario que los repitamos rápidamente para que estos se vayan grabando en nuestras mentes y realmente si tenemos ese deseo, esa voluntad de no hacer ya nuestra voluntad, sino la de Dios, podamos ponerlos por obra. Decíamos que el primer principio de conducta cristiana es esto que estoy pensando, este sentimiento que viene a mi corazón o esto que quiero decir o quiero hacer, ¿realmente es para la gloria de Dios? ¿Glorifica a Dios? El segundo principio es esto, ¿verdad? Esto que yo quiero hacer es del mundo. Y cuando digo es del mundo, ¿verdad? No estoy hablando del planeta Tierra, estoy hablando de ese sistema espiritual diabólico que está gobernado y controlado por Satanás y al cual pertenecen tristemente todas aquellas personas que no se han convertido a Dios, que ni aman ni temen a Dios, ni aman a los cristianos, obviamente. En realidad, esto que voy a hacer, ¿me identifica con el mundo o con los del mundo? Yo creo que todo cristiano debe recordar, siempre, óigalo bien, todo cristiano debe, y ese debe con mayúsculas, debe recordar siempre que el mundo es enemigo de Dios. No solo el mundo es enemigo de Dios, el mundo es enemigo de la palabra de Dios y el mundo es enemigo de su pueblo. Y en segundo lugar debemos recordar que fue el mundo el que crucificó ¿a quién? El que crucificó a nuestro amado Señor y Salvador Jesús. ¿Cómo entonces pienso yo? ¿Cómo entonces el cristiano va a hacer algo que es del mundo o lo identifique con el mundo? Con un mundo que ni ama ni teme a Dios, su palabra y a los cristianos, y que por si esto fuera poco, crucificó
a nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Yo creo que es inconcebible, ¿sí o no? Entonces debemos de hacer uso de este principio de conducta cristiana. ¿Es del mundo? ¿Esto es lo que hace el mundo generalmente? ¿Esto me identifica con los del mundo? Otro de los principios, decíamos, el tercero es, ¿qué habría hecho Jesús? O bien, ¿esto lo pensaría Jesús? ¿Jesús guardaría este sentimiento en su corazón contra alguien o contra algo? ¿Jesús diría esto o Jesús realmente haría esto si estuviera en mi lugar? Qué sencillo, qué sencillo. Lo otro es, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Por qué razón? Porque Jesús nos dice que lo que los hombres, los seres humanos, las personas, tienen por sublime, por precioso, por valioso, por excelente, para Dios es que abominación. Es algo que Dios rechaza, es algo que Dios aborrece. Entonces no se trata de qué es lo que opina una persona, sino qué es lo que realmente opina Dios al respecto, cómo lo ve Dios. Amén. Decíamos que un quinto principio es, tendrías la libertad de hacerlo cuando recuerdas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Veamos, tendríamos la libertad de hacerlo cuando recordamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En nuestra tercera enseñanza estudiábamos otros 5 principios más de conducta cristiana. El sexto era, esto que yo voy a decir o voy a hacer, ¿es una conducta adecuada? ¿O es lo que Dios espera de uno de sus hijos o de sus hijas? Esto que voy a decir o hacer, ¿es lo que Dios espera? O más bien, lo que las personas a nuestro alrededor, cristianos o no cristianos, esperan de un hijo de Dios. El séptimo principio era, ¿te gustaría que cuando nuestro Señor y Salvador Jesús regrese a la tierra, te encontrara pensando eso? ¿O sintiendo eso? ¿O diciendo eso? ¿O hablando eso? Imagínate. Tienes un pensamiento, un sentimiento, estás diciendo algo o estás haciendo algo. ¿Te gustaría que si Jesús en ese momento, llegara o viniera a la tierra y se pusiera delante de ti, glorioso como va a regresar? ¿Te gustaría que te encontrara diciendo eso? ¿O te gustaría que te encontrara haciendo eso o pensando eso o sintiendo eso? Ese es un principio de conducta cristiana. El octavo es qué deseos alimenta. Rápidamente decíamos que no todos los deseos son pecaminosos, o no todos los deseos, ¿verdad?, de nuestra carne desagradan a Dios o ofenden a Dios. Dios puso deseos naturales para nuestra supervivencia. Sin embargo, hay una serie de deseos, los cuales estudiamos a profundidad, que sí son ilícitos, que Dios no los ve con buenos ojos, que Dios no los aprueba. Entonces, cuando algo viene a nuestra mente o un sentimiento a nuestro corazón o queremos decir algo o hacer algo, preguntémoslo, ¿qué deseos alimenta? ¿Qué deseos alimenta? En nuestra vida, ¿qué deseos alimenta? Un noveno principio es lo que yo estoy pensando o siento o voy a hacer o voy a decir, es dudoso. Y aquí nada más quiero decir que el cristiano no solo debería serlo, sino también parecerlo, ¿sí o no? Yo digo que el cristiano no solo debería serlo, sino parecerlo. El cristiano no solo debería serlo por amor a Dios, sino también parecerlo por amor a su prójimo. Amén. Cuidado con hacer algo dudoso. Y décimo principio decíamos, ¿tiene apariencia de maldad? ¿Realmente creemos que Dios no nos acusa o nos condena si lo hacemos, pero tiene apariencia? La gente, ¿verdad?, podría verlo como algo malo y eso podría tropezar a los demás. Ok, cuidado, no lo hago. En nuestra
En nuestra tercera enseñanza vimos dos principios nada más, que fue la anterior, ¿no? Tercera enseñanza fue la anterior, ahora es la cuarta. En nuestra tercera enseñanza vimos solo dos principios. El 11º principio y es un peso. Hablábamos que un peso es una carga, que un peso es algo lícito, algo que en sí no es pecado, algo que Dios no prohíbe, pero que podría impedir el crecimiento espiritual del cristiano o impedir el crecimiento espiritual de otras personas cristianas. Y vimos el 12º principio de conducta cristiana en donde decíamos, esclaviza o es esclavizante. Y nuevamente hablamos de cosas que realmente no son pecado, no son pecado en sí. Pero cuidado, podrían esclavizar a la persona. Y aquí se me olvidó algo que alguien tuvo a bien comentarme al final de la enseñanza. Créanme, su participación es valiosa, no tengan pena. Esta persona se me acercó al final de la enseñanza y me dijo, pastor, hay algo hoy en día que es esclavizante, que es lícito, pero puede ser esclavizante. Una de estas cosas es la tecnología. La computadora, por ejemplo, el uso de la computadora. El uso de la computadora no es pecado, no para nada, no es pecado. Pero ¿cuál es el problema? Que esa herramienta de trabajo que muchos usan, o ese medio para obtener información que muchos usan, podría llevarte a dedicar horas y horas y horas haciendo uso de una computadora, ¿sí o no? Realmente no es ilícito, no es pecado, pero ¿cuánto tiempo la persona está dedicando ahí a la computadora? Y aquí ya, ¿verdad? No es que la esposa, como decíamos, le dice al esposo, ay amor, ya, vente a acostar, apaga la televisión. No, no, es amor, apaga esa compu, amor, ya vente a acostar. Otras cosas son las redes sociales. Son lícitas, claro que son lícitas. No son pecado, no es pecado hacer uso de las redes sociales. Ahí tienen, ayúdenme, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram. ¿Qué otra red social hay? Twitter. A ver. ¿Cuánta gente hace uso de esas redes sociales de manera apropiada? De modo que no es pecado hacer uso de ellas. Pero ¿qué pasa cuando realmente nos dejamos atrapar por esta red social y empezamos a dedicar más tiempo del necesario, de modo que le estamos robando tiempo a Dios, tiempo a nuestro cónyuge, tiempo a nuestros hijos y tiempo a nuestro prójimo? Además tiempo, ¿verdad? En nuestro trabajo, ¿no? Dice la gente, pero trabajo 8 horas, pero ¿con qué calidad? Andas todo desvelado, te levantas temprano y llegas al trabajo todo desvelado. No te concentras, eso no es lícito. Entonces, cuidado, cosas lícitas que pueden esclavizarnos. ¿Sí queda claro? El día de hoy quisiera continuar con el 13º, el 14º y el 15º principio de conducta cristiana. Y el 13º principio de conducta cristiana es que al hacer esto o aquello, podríamos emplear mejor el tiempo haciendo otra cosa. Es decir, cuando tú vayas a dedicar tiempo para hacer algo, piensa si realmente estás empleando tu tiempo en aquello que deberías estar haciendo. O si ese tiempo pudiese ser empleado de una manera más útil, o ese tiempo pudiese ser usado de una manera más útil haciendo otra cosa. Dios a través del apóstol Pablo en su epístola a sus hermanos en Cristo de Éfeso, a los Efesios capítulo 5, verso 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Yo quiero que lo leamos de nuevo. Dice, leámoslo todos, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Yo quiero decirles que aquí la palabra tiempo, cuando Dios nos manda a aprovechar bien el tiempo, la palabra tiempo con el artículo definitivo el tiempo,
Es muy probable, óigalo bien, es muy probable o casi seguro que se refiera a los años de vida de una persona como creyente. No solo se refiere al tiempo, al momento actual, al hoy, sino también a los años de vida de una persona como creyente. Yo creo firmemente y estoy seguro que los cristianos en este lugar van a estar de acuerdo conmigo, que debemos aprovechar, que debemos redimir al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo malo. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? Para cumplir todos aquellos propósitos que Dios tiene para nosotros mientras vivimos en esta tierra. Pero también para aprovechar cada oportunidad que se nos pueda presentar. Es más, aún para buscar esas oportunidades para adorar a Dios. ¿A través de qué? A través del servicio a Dios, a través de la predicación del evangelio, de la predicación de las buenas nuevas de salvación, pero a través de hacer misericordia al que realmente necesita de esa misericordia. Algo muy importante, hermanos y hermanas, es que debemos ser conscientes de lo breve que es la vida. Se nos dice en la palabra de Dios que la vida del hombre es 70 años, quizás los más robustos 80, pero ¿cuántos no llegan ni a los 70? ¿Cuántos a nuestro alrededor hemos visto morir de niños, adolescentes, adultos, jóvenes? O sea, siempre, todos los cristianos siempre debemos estar conscientes de qué, de lo breve que es la vida. ¿Y cuántas vidas tenemos para amar a Dios? Solo una, esta. ¿Cuántas vidas tenemos para adorar a Dios en todas sus formas? Ya sea como lo hicimos hoy al inicio, exaltándole, glorificándole a través de cánticos de alabanza y de adoración. Pero también escuchando la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, pero también honrándole y glorificándole y adorándole a través de una vida de obediencia. ¿Cuántas vidas tenemos? Una, esta. A menos que usted cree en la reencarnación, pero yo le diré que la reencarnación no existe. O sea, te mueres, ahí acabó todo. El otro día que estaba haciendo fila en el Seguro Social, ¿verdad? En una fila adelante había una señora ya mayor, me dio compasión. Le decía a la otra persona, ¿verdad? Mire, nosotros asistimos a un lugar donde amamos a Dios. Amamos verdaderamente a Dios, pero creemos en la reencarnación. Ah, claro, decía, creemos en la reencarnación. Creemos en el karma también, decía la señora. Yo creo que solamente tenemos una vida también para servir a Dios. Una sola vida. Y es esta. Creo que solo tenemos una vida, piénselo, para predicar las buenas nuevas de Dios. Yo quiero que piense algo más. ¿Tenemos solo una vida, sí o no? No los oye a todos, solo una persona por acá está de acuerdo. ¿Tenemos solo una vida, sí o no? Ok. Ahora imagínese que usted se convierte a Dios a los 30 y pico de años como yo. O a los 50. ¿Cuánto le queda? De esa una sola vida, ¿cuántos años le quedan? Para amar a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas y adorarlo, ¿verdad? En las distintas maneras que hemos mencionado para adorarlo. ¿Cuánto le queda? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? No lo sé, Dios sí lo sabe. Pero nuestro lema debería de ser, Señor, que cada día de nuestra vida sea como si fuera el último día que vamos a vivir en esta tierra. Porque, por cierto, ¿quién nos garantiza que no va a ser el último? A ver, ¿tú me puedes garantizar que hoy no es tu último día? Nadie puede garantizar. Yo no puedo garantizar que hoy no sea mi último día. Yo no puedo garantizar eso, definitivamente. Entonces, solo tenemos una vida.
Solo tenemos unos pocos años los que ya nos convertimos de adultos. Vivamos cada día redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, como si fuera el último día que vamos a vivir. Amén. Yo creo que siempre debemos vivir valorando aquellos momentos que otros desperdician en el ocio. Mire, usted no sabe cuánto dolor me provoca el ver ministros de Dios que pasan ahí largas horas frente al televisor viendo trivialidades mundanas, cuando su misma esposa necesita un tiempo, que se le dedique un tiempo, cuando sus hijos necesitan un tiempo, cuando su familia necesita un tiempo, cuando sus hermanos y hermanas en la fe necesitan un tiempo, cuando hay gente alrededor de él que está muriendo sin Cristo. O sea, digo yo, Dios mío, Dios mío, ¿cómo es posible? A ver, apliquemos algunos de estos principios. ¿Glorifica a Dios? No. ¿Es del mundo estarse alimentando de todas esas algarrobas que el mundo le envía por ahí? Sí. ¿Lo habría hecho Jesús si estuviera en su lugar? No. ¿Cómo lo ve Dios? Híjole, como abominación. ¿Tendría esa persona libertad de hacerlo si realmente recuerda que el Espíritu Santo está morando en él? ¿Realmente el Espíritu Santo se va a poner ahí con él a estar viendo toda esa inmundicia que se está metiendo? No. Oye, ¿es una conducta que se espera de un cristiano y de un ministro? No. ¿Te gustaría que cuando el Señor viniese a la tierra te encontrara ahí clavado después de teniendo 3 horas de estar perdiendo ahí el tiempo? ¿Qué deseos alimentan? Los deseos pecaminosos de la carne. ¿Es dudoso? Claro que es dudoso. ¿Tiene apariencia de maldad? Claro. Es un peso, más que un peso diría yo. Es un pecado. ¿Es esclavizarte? No, pues ahí tiene 3 horas. Si ven cómo aplicamos los principios de vida cristiana, podemos llegar a una conclusión. Uno, que te dijera, no es lícito hacerlo, aunque la Biblia no te lo prohíba, pero por esta razón no es lícito hacerlo. No. Amados y amadas, tenemos que valorar aquellos momentos que otros desperdician. ¿Cómo? Aprovechando cada momento y cada oportunidad para recuperar en alguna medida el tiempo que hemos perdido. Yo recuerdo en una ocasión que yo hablaba con mi suegro. Él es un hombre que él se convirtió a Dios ya cuando era de la tercera edad. Y una vez que hablaba con él me decía, 2 cosas me duelen, Luis. Me decía, una, haber ofendido tanto a Dios con mi pecado. Y la segunda, le decía yo, haberle dado los mejores años de mi vida al diablo. Él ya era un hombre de la tercera edad. Él me decía, mire Luis, qué triste es reconocer ahora que los mejores años de mi vida, mi fuerza, se los di al diablo, no a Dios. Y yo creo que cada persona que realmente es cristiana debe vivir a la luz de esta realidad. Si ya todos estos años de mi vida se los di al diablo, lo menos que puedo hacer es redimir el tiempo. Es emplear de la mejor manera posible el tiempo que tengo por delante, el tiempo que me toca vivir. Alguien escribió con respecto a este principio de conducta cristiana: a todos se nos han confiado 24 horas cada día y nosotros decidimos cómo las empleamos. Respecto al tiempo, hay un sinfín de posibilidades para el bien, pero también para el mal y para desperdiciarlo. Como buenos administradores, hemos de redimir el tiempo, y esto es aprovechar cada oportunidad al máximo. Y el escritor nos dice, inevitablemente, yo quiero que estén conscientes de esto. Inevitablemente esto significará dejar a un lado muchas actividades. ¿Para qué? Para prestar nuestra atención a aquellas actividades que deben de tener la mayor prioridad en nuestra vida. Esto puede significar, nos dice el escritor,
rechazar algunas invitaciones. Rechazar algunas invitaciones. Puede significar para muchos recortar horas de trabajo cuando se está trabajando más del horario establecido en el contrato de trabajo. Trabajar menos de eso sería robarle al patrón. Eso es pecado. Pero cuánta gente tiene su jornada laboral y cumple su jornada laboral, pero en su casa continúa llevando a cabo un trabajo fuera de sus horas laborales. Quizás esta persona debería de empezar a considerar de qué manera se debería de organizar. ¿Para qué? Para que pudiese tener tiempo. Primeramente para sus devocionales espirituales, para estar en la presencia de Dios, para estar en oración y meditación de la palabra, pero también para relacionarse no solo con Dios, sino con su prójimo. Porque Dios no solo nos manda a amarle a Él, nos manda a amar ¿a quién? A nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro próximo. ¿Y quiénes son nuestros próximos? A ver, si es un varón, su esposa, sus hijos. Si es una mujer, su esposo, sus hijos. Quizás tu padre vive contigo en casa o no vive en casa, pero está enfermo, tiene una necesidad muy, muy particular, pues también. ¿Sí o no? O un hermano en Cristo, sabes que en ese momento está pasando por una necesidad muy particular y tu presencia, tu visita le sería de gran bendición, de gran ayuda. O tal vez hay una persona que está necesitada de que se le haga una obra de caridad o de misericordia. Cuidado. Algunas veces, ¿verdad? Redimir bien el tiempo va a significar, decíamos, rechazar invitaciones o recortar horas de trabajo para dedicarse a estar en la presencia de Dios, a tener una relación personal con Dios, pero también con tu prójimo. Según el escritor también, redimir bien el tiempo para muchos debería significar dar prioridad a todo aquello que realmente te edifica espiritualmente. Un ejemplo es estas asambleas o cultos públicos de adoración, donde no solo adoramos a Dios a través de cánticos, sino a través de escuchar con atención y meditar la palabra de Dios. Y el escritor habla de priorizar estas reuniones en donde tu alma es alimentada, tu espíritu es alimentado. Quizás dice sobre reuniones familiares u otros compromisos sociales. Amén. 14º principio de conducta cristiana: redimir el tiempo. Y esto es muy importante. Eso que estoy pensando, si yo le doy cabida, eso que quiero decir o quiero hacer, ¿qué efecto va a tener sobre los demás? ¿Qué efecto va a tener mi conducta o todo lo que ya hemos dicho sobre los demás? Amados y amadas, no vivimos en una isla. No vivimos en una isla. Estamos rodeados de personas la mayoría del tiempo. Es más, yo podría decir, estamos rodeados de personas siempre. Nunca estamos solos. Quizás usted dirá, oiga, pero cuando yo me acuesto solito o solita en mi cuarto, ahí no hay nadie. ¿Está solo? ¿Está sola? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿por qué? Porque está ahí, ¿quién? Dios está ahí. Él es omnisciente. Está en todo lugar. ¿Sí o no? Esa persona no está sola. Yo quiero decirle lastimosamente que sea cristiano o no, no solo Dios está ahí, también el diablo ha enviado a uno de sus emisarios para que también esté ahí. ¿Sí o no? Mire, yo le quiero decir que hay personas que han tenido experiencias de cómo el diablo, de cómo Satanás viene a tratar de oprimirlos.
O sea, hay personas que relatan, personas en su sano juicio, cómo ellas han percibido esa presencia de un espíritu satánico, diabólico, que viene a oprimirlos. Por eso puedo decir con seguridad que una persona nunca está sola. Nunca está sola. Aunque físicamente no haya nadie con él o con ella, Dios está ahí. Y seguro estoy que Satanás enviará un emisario, un espíritu, para también andar rondando por ahí. Así es que si te da miedo en la noche, dormir con la luz apagada, a oscuras, y esto que te digo te da temor, y no eres cristiano o cristiana, pues conviértete a Dios. Porque el que está en nosotros es más poderoso, ¿sí o no? Para que tengas un sueño placentero. Entonces, el punto es este: nunca vamos a estar realmente solos. De modo que lo que decimos o hacemos siempre va a tener un efecto sobre los demás. Obviamente que es un efecto positivo o un efecto negativo. Así es. O va a edificar o va a destruir. Créamelo, créamelo. Ciertamente hay ciertas actividades en la vida, como hemos venido compartiendo, pues que quizás no son en sí mismas pecado. Y claro está, porque no son en sí mismas pecado y Dios no las prohíbe en su palabra, como aquellas que ya hemos hablado. O sea, no son malas en sí mismas y el cristiano puede participar de ellas. Pero yo quiero que siempre tengamos en mente que esas acciones, que no son malas en sí mismas y que el cristiano puede participar de ellas, esas acciones llegan a ser malas. Esas acciones llegan a ser pecado si tropiezan u ofenden ¿a quién? ¿A Dios? ¿A un hermano en la fe? ¿O a tu prójimo? Quien sea. Veamos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 14, en el verso 13, dice, parte B, sino más bien, dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjese lo que dice Dios a través del apóstol Pablo, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, ¿qué nos dice Dios a través del apóstol Pablo? Más bien decidid no poner tropiezo, es decir, un obstáculo en el camino. En otras palabras, cristiano, no seas obstáculo. Cristiano, no seas tropiezo en el camino de tu hermano o tu hermana en la fe o de otras personas que no son convertidas. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado y seguramente a usted también, que usted llega y le empieza a hablar a una persona acerca de las buenas nuevas de salvación. Le empieza a compartir el evangelio y esta persona le dice, después de escucharle muy amablemente, fíjese que le agradezco mucho por lo que usted me acaba de decir y el tiempo que me acaba de dedicar, pero no me interesa. Oiga, ¿cómo no le interesa si es su salvación? Ay, pero es que mire, para ser cristiano como fulano, para ser cristiana como fulana, ¿sí me entiende? Mejor me quedo como soy. ¿Qué te das cuenta? Te das cuenta que esa persona que dice ser cristiana, y que dudo que sea, esa persona que dice ser cristiana, que se etiqueta a sí mismo o a sí misma como cristiana, está siendo de piedra, de tropiezo a otras personas que aún no se han convertido a Dios, que aún no han nacido de nuevo, para que realmente sean salvos por la fe que es en Cristo Jesús y nazcan de nuevo. ¿Sí les ha ocurrido eso? A mí sí me ha pasado muchas veces. Amados y amadas, cuidado, cuidado. Aquí Dios a través del apóstol Pablo nos exhorta a ¿qué? A evitar en nuestras vidas, es más, a decidir no hacer
nunca. Todo aquello que al creyente o al cristiano le sea lícito, porque las escrituras se lo permiten, pero que puede llevar a otros creyentes y aún no creyentes a dudar o a pecar, o que pueda impedir a un creyente o cristiano su crecimiento o edificación espiritual. Amén. Es más, para los que les gusta anotar y luego meditar en casa, aquí mismo en esa epístola de Romanos capítulo 14, verso 15, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, si por causa de la comida tu hermano es contristado, si por causa de algo lícito como es la comida, tu hermano es contristado, es decir, le es ocasión o le ocasiona dolor, le ocasiona tristeza o angustia al ver que alguien que dice ser cristiano o hermano en Cristo hace algo que esta persona está considerando que es dudoso o pecado. Pablo dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, entonces dice, ya no andas conforme a qué, conforme al amor. Cuidado, cuidado. Ya no andas, dice, conforme al amor. Y es que, amados y amadas, aquella persona que llamándose cristiana pone tropiezo u ocasión de caer a su hermano, ya no anda conforme al amor. ¿Por qué? Porque no está actuando con amor. Y el amor, óigalo bien, siempre va a buscar el bien mayor de los demás. ¿Me entienden? No buscando nuestro propio bien, dice Dios. No buscando nuestro propio bien, sino el de los demás. El que anda conforme al amor siempre va a buscar el bien de los demás, la felicidad de los demás. Amén. Entonces, si yo hago algo que para mí es lícito, pero tropieza a otra persona o le lleva a pecar, yo ya no ando conforme al amor. Conforme al amor. ¿Por qué? Porque el que ama con el amor que Dios ha derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le es dado en ese mismo momento de la conversión, esa persona no va a hacer nada indebido. ¿Por qué? Porque el amor, se nos dice en la Biblia, en 1 Corintios 13, ¿se acuerdan? El amor no hace nada indebido, y menos si eso que es indebido es hacer un daño, es ser un tropiezo o poner un tropiezo o un estorbo a su hermano o hermana en Cristo o a su prójimo. Es más, el apóstol Pablo aquí en Romanos 14:15 dice, no hagas que por la comida tuya o por algo que tú consideras lícito en este caso, se pierda aquel por quien Cristo murió. Óigalo bien. Aquí el apóstol Pablo le agrega un elemento que le da más gravedad al hecho de hacer algo que para mí sea lícito, pero pueda poner tropiezo a los demás. ¿Y qué es esto? No solo que la persona sea contristada, sea entristecida o se llene de dolor o angustia, sino no hagas que por la comida tuya, ¿qué dice? Se pierda aquel, ¿por quién? Por quien Cristo murió. Se pierda aquel por quien Cristo murió. Y eso es importante. Y es que el que pone tropiezo u ocasión de caer al hermano, esa persona no está viendo y no está valorando el precio que Jesús pagó por el rescate de su alma. No sé si me explico. Oye, cuando un hombre, esposo, padre o hijo
o compañero de trabajo que dice ser cristiano pone estorbo o tropiezo en la vida de una esposa que dice ser cristiana o de hijos para ser cristianos, esa persona no está consciente realmente por lo que hace, ni está valorando todo lo que Jesús hizo al morir, es decir, antes de morir, al dejar el cielo, al hacerse hombre, al vivir toda esta vida como un ser humano, pero sin pecado, para poder morir por todos los pecadores. Porque si él hubiera cometido un pecado, ciertamente, él hubiera muerto, Jesús hubiera muerto por su pecado, aunque hubiera sido uno, o sus pecados, si eran más. Pero él, al guardarse con la ayuda de Dios, velando y orando para no caer en tentación, él, al mantenerse puro, él podía entonces morir por todos nosotros, morir en nuestro lugar. Fíjate todo lo que Jesús hace, deja el cielo, deja la gloria, se hace un ser humano, vive de una manera humilde como un ser humano, además se guarda de la tentación, se guarda del pecado por amor a todos nosotros y luego finalmente termina muriendo. ¿Y de qué manera? En la cruz del Calvario. Todo eso es menospreciado por aquel que se atreve a con su conducta afectar o poner tropiezo o estorbo a otra persona. Amén. Qué grave es, ¿sí o no? Qué grave es. Es más, yo quiero decirles que ahí en Romanos capítulo 14, verso 20, Dios es severo a través del apóstol Pablo diciendo, no destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Por algo lícito, no destruyas la obra de Dios. La obra de Dios en el alma de un ser humano que Dios ha redimido. ¿Sí queda claro? Nunca olvides que el Señor Jesús murió por esa persona que va a ser afectado, que va a ser afectada por tus sentimientos egoístas pecaminosos, si decides abrazarlos, por lo que vas a decir o por lo que vas a hacer. Y por esa persona Cristo murió. Alguien escribió al respecto, herir a un hombre en una circunstancia adversa es malo. Hacerlo en su cuerpo, herirlo en su cuerpo, es peor. Herirlo en su reputación es peor todavía, pero herirlo en su alma es lo peor de todo. Herirlo en su alma es lo peor de todo. Por eso nuestro objetivo, ojo, nuestro objetivo siempre debe ser no autocomplacernos, no pensar en nosotros mismos o vivir para nosotros mismos, sino el morir a nosotros mismos, el negarnos a nosotros mismos cada día y tomar la cruz cada día. ¿Para qué? Para entonces poder edificar a otros cristianos. Pero también con nuestro testimonio no solo edificar a otros cristianos, sino atraer a las personas no cristianas a través de nuestra conducta, ¿sí o no? Es más, de hecho, en la palabra de Dios, en la primera epístola del apóstol Pedro, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios da una promesa a las mujeres cristianas. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1,
y 2 dice, asimismo vosotras mujeres, hablando a mujeres cristianas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ¿qué? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué efecto tendrá tu conducta varón, tu conducta mujer sobre los demás? Este es este principio. Y Dios nos dice que si nosotros realmente aplicamos este principio, y esta es una promesa para las mujeres, dice que para que también los esposos que no creen a la palabra, que no quieren saber nada de la palabra, que no quieren oír la palabra de Dios, sean ganados, dice. No trayéndolos a rastras o manipulándolos a la asamblea pública de adoración. No dándole de bibliazos. Mira lo que dice el Señor. Vení para acá. Mira lo que me reveló el Señor. Mira, ay, vas con tus cosas de nuevo. Yo no quiero saber nada de eso. Ya. Mira, yo te respeto, vos respetame. Ya. No es así. Dice, sean ganados sin palabras. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta, pura, agradable a Dios. Amén. Amados y amadas, no solamente debemos edificar a otros con nuestra conducta, sino que somos llamados a ser luz del mundo y sal de qué? Sal de la tierra. Debemos de ser o hemos sido llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Es más, para los que les gusta anotar en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 5, verso 16, según San Mateo capítulo 5, verso 16, lo leo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está, ¿a dónde? En el cielo. Oiga lo que dice aquí. Oiga lo que está diciendo. Fíjese bien. Dice, así alumbre vuestra luz. Sean luz. Para que los hombres, las personas, vean vuestras buenas obras. ¿Y qué más dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Filipenses capítulo 1 verso 11 lo leo. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. De modo que, amados y amadas, este principio de conducta cristiana debería de venir a nuestra mente cada vez que venga un pensamiento a nuestra mente o que un sentimiento quiera hallar cabida en nuestro corazón o que querramos decir algo o hacer algo. ¿Qué efecto tendrá mi conducta sobre los demás o sobre las personas que me rodean? Es más, antes de terminar, yo quisiera que viéramos 1 Corintios capítulo 8, verso 12. 1 Corintios capítulo 8, verso 12, en donde el apóstol Pablo, ya no solo en su carta a los romanos, sino a los corintios, le dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice aquí? Contra Cristo pecáis. Yo quiero leerlo de nuevo y sobre todo la última parte. De esta manera, pues, dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra qué? Contra Cristo pecáis. La persona que realmente no piensa qué efecto tendrá su conducta o lo que va a decir sobre los demás, especialmente sobre los hermanos, no solo, como decíamos, primero está contristando a sus hermanos, ocasionándoles dolor, tristeza, angustia. Segundo,
no está viendo, no está valorando el sacrificio que Cristo hizo por esa persona. Y tercero, no solo peca contra su hermano o su prójimo. ¿Contra quién peca? Dice la palabra de Dios. Contra Cristo, dice. Contra Cristo, ¿qué dice? Pecáis. No, no es cualquier cosa, amados. Por eso a mí me preocupa cuando alguna persona dice que es cristiana y se atreve a albergar un pensamiento pecaminoso que lo va a llevar a un sentimiento pecaminoso o que lo va a llevar a decir algo que es pecado, que va a ofender, que va a lastimar, que va a impedir el crecimiento espiritual de alguien o va a alejar a una persona de Dios. Y cuando hace algo también que realmente es dudoso o es pecaminoso en sí, yo pienso, bueno, ¿y esa persona realmente qué tiene en su mente con respecto a lo que Dios dice? A no contristar al hermano, porque entonces ya no andamos conforme al amor. ¿Qué piensa esa persona al respecto de cómo una cosa lícita no debe de llevar a hacer que se pierda o se tropiece a alguien por quien Cristo murió, menospreciando el sacrificio de Cristo? Y por último, esa persona está pecando contra Cristo, pero pareciera que no le importa, ¿sí o no? Dice que es cristiana, pero pareciera que no le importa. ¿Por qué? Porque, amados y amadas, no se trata solamente de pecar contra un hermano en Cristo y herir su débil conciencia, como vimos en 1 Corintios 8:12, sino que se trata también de pecar contra Cristo mismo. ¿Por qué razón? Porque lo que hagamos o digamos contra cualquiera de sus hermanos más pequeños, ¿contra quién lo hacemos? Contra Él lo hacemos. Y yo quiero decirle que lo que duele a uno de los miembros del cuerpo de Cristo, seguramente que le va a doler a la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Es Cristo. Cuidado. Cuidado, amados, cuidado, amadas, con nuestro hablar, con nuestro proceder. Cuidado, cuidado. Alguien escribió, pecar contra Cristo es el mayor de los crímenes. Ojo, pecar contra Cristo es el mayor de los crímenes. Ahora bien, yo quisiera invitarles que pasáramos a nuestro 15º principio de conducta cristiana. 15º y último principio de conducta cristiana. Y realmente de esto que voy a hablar es algo que quizás muy pocas veces he hablado. Las personas que tienen muchos años de reunirse con nosotros saben que este tema generalmente no lo tocamos, pero no porque no sea bíblico, sino porque se ha abusado de él. ¿Qué tema es? El dinero. 15º principio de conducta cristiana. Y no voy a hablar de dar, de pactar, de sembrar. Voy a hablar más bien de cómo usar el dinero. Cómo el cristiano debe de pensar al momento de gastar su dinero en este 15º principio de conducta cristiana. ¿Podría yo estar gastando este dinero de una mejor manera? ¿Sí me entienden? ¿Podría yo estar gastando este dinero de una mejor manera? En la epístola del apóstol, bueno, para mí San Pablo, aunque Hebreos no tiene autor, pero pues yo creo que Pablo pareciera ser, pero bueno, dejémosla en la epístola a los Hebreos. En la epístola a los Hebreos, capítulo 13, verso 5, leemos, sean vuestras costumbres, ¿qué dice aquí? Sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿qué dijo? No te desampararé, ni te dejaré.
En la versión que estamos leyendo, la Reina Valera 1960, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, o lo que tenemos. ¿Qué quiere decir sean vuestras costumbres? Sean vuestras costumbres quiere decir sea vuestro estilo o modo de vida sin avaricia, contentos con lo que tienen. ¿Qué más quiere decir sean vuestras costumbres? Quiere decir sea vuestra conducta, sea tu forma de proceder cada día sin avaricia. Pero también quiere decir que la disposición de tu corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Dios lo que está diciendo es que la disposición de nuestro corazón se vea libre de avaricia, libre del amor al dinero. Algunas otras versiones traducen este verso que acabamos de leer de Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero o conserven vuestras vidas libres de la afición al dinero. Y yo quiero ser enfático, amados, que el dinero no sea lo más valioso en sus vidas. Que el dinero, los bienes materiales no sean lo más valioso en sus vidas, sino Dios, hermanos. De modo que el dinero sea solo un medio para alcanzar un fin y no el fin mismo en sus vidas. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas utilizan el dinero no como un medio para alcanzar un fin. Que por cierto, uno de esos fines puede ser glorificar a Dios a través de la extensión del evangelio, a través de hacer misericordia. El problema aquí es que las personas hacen del dinero no un medio para alcanzar un fin, sino el fin mismo para sus vidas. Alguien escribió: el amor al dinero, hablando de los cristianos, el amor al dinero puede ser un enorme obstáculo para el creyente. Así como una pequeña moneda de plata delante del ojo se interpone entre él y el sol, así la codicia rompe la comunión con Dios y estorba el crecimiento espiritual. Cuidado. Yo quiero decirles que a los cristianos a quienes Dios ha tenido a bien hacerles abundar en posesiones o bienes materiales, aquellos cristianos que quizás no abunden en posesiones o bienes materiales, o que por lo menos tienen más de lo necesario para subsistir, óigase bien, Dios les dice a través del apóstol Pablo en esa epístola, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, verso 17 y 18, lo siguiente: a los ricos de este siglo, ¿qué dice aquí? Manda, no dice sugiere, no dice aconseja, ¿qué dice? Manda. ¿Qué les manda? Primero, que no sean altivos, arrogantes, soberbios, orgullosos, inflados. Pero ¿qué más les manda? Que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son como inciertas. ¿Sino en quién? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero ¿qué más manda Dios? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí quiero decirles que al cristiano a quien Dios ha bendecido con abundancia de bienes, o por lo menos con más de lo que necesita para subsistir, primeramente Dios le dice que el centro de su vida no debe de ser el dinero, sino Dios. Que su esperanza no debe de estar puesta en el dinero, sino en Dios, que es el que da todas las cosas. Y cuando dice en Dios que da todas las cosas, le está recordando al cristiano que solamente es que un administrador, que solamente es un mayordomo
de los bienes que Dios le está dando a administrar. Por tanto, esa persona es responsable, óigalo bien, es responsable ante Dios de emplearlo para la gloria de Dios y para el bienestar de sus semejantes, para proveer primeramente a los de su casa, para proveer a los suyos. ¿Por qué? Porque el que no provee a los de su casa, en primer lugar, el que no provee para los suyos, ¿es qué? Es peor que un incrédulo, dice Dios en su palabra a través de Santiago, ¿sí o no? Y ha negado la fe, no es cristiano. Aquel que anhela ver su cuenta de banco más grande en lugar que ver ese dinero reflejado en un plato de comida de calidad para su esposa y sus hijos o su familia, esa persona realmente, cuidado, no está haciendo buen uso de ese dinero. Que tu anhelo no sea ver que tu dinero y tus bienes se reflejen en una cuenta de un banco, que cada vez crece y crece y crece, sino que se vea reflejada a través del bienestar de tus semejantes, pero también que se vea reflejada en acciones que den honra y qué, y gloria a Dios. Amados, Dios nos manda, si realmente tenemos más de lo necesario para subsistir, primeramente, ¿qué decía? Que hagamos ¿qué? Que hagamos el bien. ¿Y qué quiere decir que hagamos el bien? Que ayudemos a sobrellevar las necesidades de nuestro prójimo, comenzando por los de casa primeramente, según la abundancia con que Dios nos ha provisto a cada uno. ¿Sí me entienden? Conste que en ningún momento he hablado de traerlo todo a los pies del siervo, ¿verdad? No. Para emplearlo, ¿para qué? Para la gloria de Dios y para el bienestar de tus semejantes. ¿Comenzando por quién? Por los de tu casa. Y también por los hermanos de la fe. Hermanos de la fe. Entonces Dios nos manda que hagamos el bien, que ayudemos a sobrellevar las necesidades de nuestro prójimo. Y hago hincapié en esto, nuestro prójimo que verdaderamente está necesitado. Porque hoy en día hay un montón de gente que anda aprovechándose, hombre, de los cristianos. Oiga, mire, o sea, realmente estás necesitado, realmente no puedes trabajar o no quieres trabajar. Yo reconozco que actualmente está difícil conseguir un trabajo, pero el trabajo de una persona que no tiene trabajo, ¿cuál es? Buscar 8 horas al día trabajo. Ese es su trabajo si no tiene trabajo. Para honra y gloria de Dios y por amor a su familia, salir 8 horas diarias a buscar trabajo. Y si lo hace de corazón, para glorificar a Dios y por amor a su familia, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios le va a poner trabajo. Pero hay gente que está orando, ¿verdad? Y rascándose la panza y en su casa todo el día, esperando que alguien toque la puerta y le diga, oiga, ¿usted necesita trabajo? Sí, fíjate que le ofrezco un trabajo. ¿Cuál? Tal. Ah, es que no es precisamente que le está orando a Dios. Oiga, pero le van a pagar 200 pesos diarios, 250 pesos diarios o 300. Ay, pero es que no era ese el que le estaba pidiendo al Señor. ¿Y cuál está pidiendo al Señor? La gerencia de alguna empresa. Oiga, que ayudemos a sobrellevar las necesidades de nuestro prójimo realmente necesitado, según la abundancia con que Dios nos ha provisto a cada uno. Me encanta lo que escribió Juan Wesley, este hombre de Dios de Inglaterra, que vivió allá en el año 1700. ¿Sabes qué decía este hombre? Y era una regla en la vida de Juan Wesley. Era una regla en la vida de Juan Wesley y debe ser una regla en la vida de todos nosotros, y es: haz todo el bien que puedas. Haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en toda ocasión que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Wesley lo hizo, ¿por qué no nosotros? A Wesley le funcionó, ¿por qué no a nosotros? Wesley glorificó a Dios con esto, ¿por qué no nosotros? Ahora bien, ¿qué más nos manda Dios? Ahí en Primera de Timoteo, como leíamos.
que seamos ricos en buenas obras. ¿Y qué quiere decir Dios a través de este mandamiento? Que las buenas obras que hagamos sean tan abundantes como nuestras posesiones o los bienes materiales que Dios nos ha dado a administrar. ¿Sí queda claro? Que las buenas obras que hagamos sean tan abundantes como nuestras posesiones o los bienes materiales que Dios nos ha dado a administrar. Y finalmente, ¿qué más nos manda Dios? Que seamos dadivosos, dice, generosos. Aquí la palabra generosos es desprendidos y no egoístas. Y quiero aclarar, siempre motivados por el amor a Dios y al prójimo. No es ser generoso con el que yo creo que me va a dar. Jesús le dijo al rico, ¿qué le dijo? Véndelo, da todo eso que tienes a otros ricos, para cuando tú tengas necesidad, los ricos se acuerden que un día les diste un montón y entonces ellos también te den un montón. No, ¿qué dijo Jesús al joven rico? Vende y da todo lo que tienes ¿a quién? A los pobres. Primeramente porque son necesitados. Y segundo porque se lo van a comer. Y si se te ocurre regresar a buscar a estas personas, ¿verdad? Poniendo tu esperanza en lo que estas personas te den, no en Dios, no vas a encontrar nada. Porque al mes se lo comieron todo. ¿Sí o no? Siempre motivados por el amor a Dios y al prójimo, sin esperar nada a cambio. Porque fue nuestro Señor y Salvador Jesús el que nos dijo, más bienaventurado es ¿qué? Es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y es que nunca debemos olvidar, los que somos cristianos, que la mayor riqueza o el mayor bien que un cristiano posee, ¿cuál es? Cristo Jesús morando en su corazón. Oiga, yo entiendo que los que no tienen a Cristo Jesús morando en su corazón se aferren a esos bienes materiales y los cuiden esos bienes materiales aún con su propia vida, a costa de su salud y del tiempo que deberían invertir buscando a Dios y dedicándoselo a su prójimo, a su familia primeramente, porque ellos no tienen a Cristo pues. Pero alguien que realmente tiene a Cristo morando en su corazón, tiene el mayor tesoro, el tesoro más grande que una persona pueda tener. Mira, con eso la persona, si tiene a Cristo, va a ser un buen administrador, una buena administradora, y va a utilizar ese dinero para la gloria de Dios y para el bienestar ¿de quién? De sus semejantes, comenzando por los de su casa. Amén. Y amados y amadas, quiero recordarles lo que alguien escribió y con esto termino. Algunas cosas en la vida son buenas, otras son mejores y otras son lo mejor de lo mejor. Lo bueno es a menudo enemigo de lo mejor. Tal vez gastemos nuestro dinero en cosas que no son pecaminosas, pero tal vez sean triviales, tal vez sean fugaces y no esenciales. Y por cierto, este 15º y último principio de conducta cristiana no tiene como objetivo el producir sentimientos de culpa a nadie sobre cada centavo que gasta. Pero claro, yo espero que nos motive a ¿qué? A en gran manera emplear nuestro dinero, nuestros bienes materiales de tal forma que se honre a Dios siempre, que se dé la honra y la gloria a Dios, que sea para el bienestar mayor de nuestro prójimo, pero también para llevar a cabo una obra de Dios que perdure y persevere para siempre.
Y finalizo recordándoles que si nosotros, los que realmente hemos decidido ya no encubrir nuestros pecados, sino confesarlos a Dios, apartándonos de ellos para alcanzar misericordia, si nosotros, los que hemos decidido hacer la voluntad de Dios, lo que es agradable a Dios y no la nuestra, ponemos por obra estos 15 principios de conducta cristiana, ¿qué creen que va a suceder? Siempre sabremos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Siempre haremos lo que es agradable a Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, ha sido bueno. Ha sido bueno en enseñarnos una y otra vez lo que debemos hacer si realmente en nuestro corazón está agradarte. Señor, vemos que no nos has pedido nada difícil, Señor, nada imposible. Es más, no solo nada difícil, nada imposible. Es cuestión de amarte a ti, estar agradecidos contigo y amar a nuestro prójimo. Y poner cada pensamiento, cada sentimiento, todo aquello que queremos decir o hacer, o sea, ponerlo delante de estos 15 principios de conducta cristiana. Y seguro estoy, Señor, que a todos aquellos que hagamos esto, tú nos vas a decir lo que tú quieres que hagamos y lo que es agradable a ti. Padre, yo te ruego que así sea, que esto sea parte de nuestra vida diaria, para tu honra y para tu gloria, por amor a ti y a nuestro prójimo. Padre, yo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.